Muy bienvenidos todos a los amigos y amigas presentes de diferentes comunidades de distintos países. Muchísimas gracias. Don Boris Handel hoy día nos trae una hermosa charla, de la cual siempre estamos acostumbrados que nos deslumbre, si esa es la palabra, porque siempre nos hace pensar. Y el título es Aquel a quien Dios hará manifiesto. El prometido va. Querido Boris, para usted muy buenos días, los Eh, amigos aquí en Chile muy buenas tardes y los amigos en España muy buenas noches. Y para todos los amigos que nos ven en distintas horas en cualquier hora del mundo, hola, bienvenidos. Gracias, mi estimado Boris. Muy amable, Víctor. Ah, listo. Gracias por venir. Muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo Bahá'í. Ah, Me van a disculpar que a veces mi voz se quiebre porque, como se dice en castellano, que me sale un gallito, porque estoy todavía recuperándome de una gripe muy fea. Pero acá tengo mi agua y mi buffer. Bueno, entonces, esta noche vamos a hablar sobre aquel a quien Dios hará manifiesto, aquel a quien Dios hará manifiesto, que fue una figura profética que el Bab, ah, el Bab dio, enseñó para referirse a la venida de Bahá'u'lláh. So, cuando el Bab se refiere a la venida de Bahá'u'lláh, se refiere a aquel a quien Dios hará manifiesto. Y también con otros nombres, en otras veces él habla específicamente en nombre de Bahá'u'lláh. Pero mayor de las veces es aquel a quien Dios hará manifiesto. Entonces, cuando hablamos de aquel a quien Dios hará manifiesto, lo primero que tenemos que pensar es en el convenio de Dios, ¿sí? Entonces, en el convenio de Dios, y voy a compartir mi PowerPoint. ¿Dónde está mi PowerPoint? Share, aquí está share. I will share y mi PowerPoint está acá. Mis slides. Perfecto, perfecto. Ok, ahora creo que está bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, 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 muy perfecto. bien. Entonces, ah, ah, aquel a quien Dios ahora manifiesto es sobre referencias de Bahá'u'lláh. Entonces, yo puse esto, encontré esto en internet. Para hablar de la palabra convenio. Está en portugués, ah, pero si lo podemos leer, dice cuál es la traducción más correcta de la palabra convenio. ¿Es alianza o convenio? Entonces, en algunos libros bajáis aparece la palabra alianza, en otros la palabra convenio, pero en realidad son los mismos términos, es el mismo término. Alianza fue un término que se utilizó mucho en el Antiguo Testamento. Sí, la alianza de Israel, de Jehová con Israel, que Jehová, que los pueblos judíos promete que van a ser fieles a su Dios Jehová, ¿no? Porque en ese tiempo había muchos dioses, había muchos pueblos, los diferentes grupos étnicos, cada pueblo tenía su propio Dios. Y el pueblo de los judíos, que era un grupo étnico pequeño, su Dios era Jehová. Entonces, con la alianza de, de Jehová con el pueblo judío es que ellos van a ser fieles a su Dios y no se van a meter con el Dios de los egipcios, el Dios de los asirios y así, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo cambiarse de Dios era muy fácil. Eran pueblos primitivos, ¿sí? Ah, cada pueblo tenía su Dios y ellos creía en varios dioses, ¿sí? La gente creía en varios dioses en ese tiempo. Sí, si nosotros, por ejemplo, pensamos en el tiempo
de de antes que llegase Colón. Bueno, la gente indígena creía en el dios de la lluvia, en el dios de la cosecha, en el dios del cielo y así. Entonces, en ese tiempo los pueblos cambiaban de dioses, creían en dos, tres dioses al mismo tiempo, eh, em, de manera que los judíos tenían que tener su dios Jehová, pero a veces salían del camino. Entonces, la alianza es, no, la alianza es de que los judíos iban a seguir al Dios Jehová, Yahvé, Yahvé. Bueno, entonces, son términos intercambiables, alianza y convenio. A los bajáis utilizamos las dos palabras, convenio, ¿sí? Y el convenio es, por supuesto, un acuerdo, ¿no es cierto? Un convenio. Convenimos en hacer algo. Y cuando convenimos en hacer algo, entonces las dos partes tienen obligaciones, las dos partes tienen responsabilidades. Ah, en este convenio de Dios hay dos partes. Una es Dios, la divinidad, y el otro es la humanidad, ¿sí? Las dos partes de este convenio. Y bueno, la parte del convenio de Dios es que Él va a proveer guía, siempre va a proveer guía a, a través de los profetas. Y la parte de la gente es que ellos tienen que seguir las enseñanzas de los profetas. ¿Sí? El convenio de Dios tiene todos los componentes. Y hay básicamente dos formas de convenio, ¿no? Explicados por Shoghi Effendi. Uno es el convenio mayor y otro es el convenio menor. El convenio mayor es el convenio que Dios dice que de tiempo en tiempo va a mandar una nueva manifestación de Dios, ¿sí? Ah, Sí, va a mandar Abraham, Moisés, Jesús, Mahoma, Bahá'u'lláh. Siempre la humanidad va a estar renovándose con Dios profetas. Y Bahá'u'lláh dice que en 1000 años también él va a venir, otro profeta va a venir, ¿sí? Y también eso dice el Bab, ¿sí? Entonces, es el convenio mayor de Dios. La guía siempre va a faltar, siempre va a estar ahí, y desde tiempo inmemorial siempre ha habido profetas antes de Adán, como dice el Corán. Sí, ha habido 124.000 profetas, no sabemos, muchos, ¿no? Es un número. Ese es el convenio mayor. El convenio menor es el convenio que hace cada profeta para decir quién lo va a suceder, como en la jerarquía de la religión, ¿no? Por ejemplo, a Moisés designó a Josué, a Jesús designó a Pedro, a, a Mahoma se dice que designó a Ali, hay muchas controversias por ahí, ¿no? A Bahá'u'lláh designó a Abdul Bahá. Sí, es el convenio menor. O sea, el primer convenio es el convenio que el profeta da en relación al profeta que va a venir, y el convenio menor es el convenio que da con sus seguidores de quién lo va a ser el sucesor, ¿no? La cabeza de la fe. Bien, entonces en la fe del Bab tenemos también la forma del convenio mayor. Y este convenio mayor o alianza es la venida de Bahá'u'lláh. Él hace un convenio con sus seguidores que va a venir el nuevo profeta, que él en ciertos momentos dice claramente su nombre es Bahá'u'lláh, ¿no? Entonces, hablamos de estos profetas y de este convenio mayor y este convenio menor. Entonces, la mención de esta figura profética, aquella que Dios hará manifiesto, empieza en el primer libro del Bab, en el Gayom Olasma. Ya de frente, en el primer libro, el Bab habla de Bahá'u'lláh, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es una completa referencia en los escritos del Bab a la venida de Bahá'u'lláh, desde el primer libro, que es el Gayom Olasma, hasta el último libro, que es el Ketabe Panchá, el libro de las 5 pruebas, donde específicamente también menciona el nombre de Bahá'u'lláh. El nombre de Bahá'u'lláh es mencionado por primera vez
en el Gallo Molasma y también en el último libro, que es antes de su ejecución, él claramente, el Bab escribe claramente, pregunta, ¿saben ustedes quién es Bahá'u'lláh? Él es aquel a quien Dios hará manifiesto. Claramente, su último libro antes de ser llevado a la ejecución en Tabriz. ¿Sí? Entonces, en estos escritos del Bab sobre aquel a quien Dios hará manifiesto, perdón, lo que vamos a ver esta noche, esta mañana o esta tarde es qué cosa dijo el Bab sobre Bahá'u'lláh, con qué humildad el Bab habla de Bahá'u'lláh. El Bab nos explica cómo va a aparecer Bahá'u'lláh, o aquel a quien Dios hará manifiesto, cómo van sus escritos, cuándo va a venir más o menos, y qué pruebas va a traer. ¿Sí? Además, el Bab ah, habla de cómo debemos tratarlo a Bahá'u'lláh, nos da unas pautas que cuando él aparezca, cómo vamos a tratarlo. Lo que quería decir primero es que una cosa distintiva de los escritos bahá'ís, de los escritos del Bab sobre Bahá'u'lláh, es que am, la manera como el Bab aborda el asunto de la profecía del convenio mayor del nuevo profeta es completamente diferente de los previas de las revelaciones anteriores. En las revelaciones anteriores, perdón, las, los profetas siempre hablaron en un lenguaje alegórico, en un lenguaje metafórico, sobre las profecías que va a aparecer Jesús en el reino de los cielos, en las nubes, que el Mesías en la Biblia va a aparecer con un carro de fuego y con un poder, y en el Corán habla de que los cielos se van a romper y todas esas cosas, ¿no? Expresan esas enseñanzas de una manera alegórica, metafórica, con ejemplos de la naturaleza. ¿Sí? La razón para ello, bueno, podemos especular, ¿no? Es para que la gente esté pensando en la grandeza, ¿no? De la nueva revelación. Pero en la fe del Bab pasa una cosa completamente diferente. El Bab presenta a Baha'u'lláh, o aquel a quien Dios hará manifiesto, como una persona, digamos, humana, ¿sí? Una persona, dice, Él está entre nosotros, es una persona entre nosotros, ¿sí? Y dice, por ejemplo, que cuando los babís, los seguidores del Bab estén en una reunión, cuando entre Bahá'u'lláh, dice, debemos dejar una silla vacía. Y cuando él entre, debemos ponernos de pie, ¿sí? Entonces, ya no hay esa mención supernatural de la profecía. El Bab habla del convenio mayor en términos muy concretos, muy específicos, si cabe la palabra, muy reales, ¿no? Entonces, una de las cosas que los escritos de Bab mencionan y que uno puede entender de los escritos del Bab, es la completa humildad de sus escritos hacia Baha'u'lláh, hacia aquel a quien Dios hará manifiesto. Y en esta parte del slide, ustedes pueden leer, ¿no? Que el Bab dice, haz que este árbol, el Bab, ¿no? Se convierta en un pergamino espléndido para ser ofrecido a la persona de aquel a quien tú harás manifiesto en el día del juicio, para que él pueda generosamente permitir que la compañía entera de los seguidores del Bayán sean vueltos a la vida, y para que él pueda, mediante su bondad, inaugurar una nueva creación. Entonces, vemos que esta humildad que el Bab habla sobre él en relación a Bahá'u'lláh es increíble. Ah, Algunas palabras que tenemos que clarificar acá es la palabra Bayán y el día del juicio. El día del juicio para el Bab no es el día del juicio supernatural que hemos escuchado en otros libros sagrados. El día del juicio, Bab se refiere a la venida del nuevo mensajero de Dios.
Dice, es un día común y corriente en cierta manera, ¿sí? Martes, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Es un día, no es nada sobrenatural, es un día de la vida real, pero le decimos el día del juicio porque la gente va a ser puesta en la posición que tiene que aceptar al nuevo mensajero de Dios o no. Es como una especie de juicio. Pero dice, el día del juicio es el día en que aparece un nuevo profeta, ¿sí? Y la segunda palabra es la palabra Bayán. Esta palabra Bayán es probable, para algunos es nueva, es el libro del Bab, es el libro su libro de leyes, pero es un libro de leyes que eh, está más basado en las referencias a aquel a quien Dios hará manifiesto, ¿sí? Las referencias a aquel a quien Dios hará manifiesto en este libro del Bayán son casi en cada página. Allen creo que dijo, hay como 500 referencias en este libro a aquel a quien Dios hará manifiesto. Sí, él habla de leyes, pero el tema central de este libro del Bayán, revelado en 1848 en la montaña de Macú, a ustedes pueden ver ahí la montaña de Macú a la derecha, es, como alguien dijo, una canción de amor a aquel a quien Dios hará manifiesto. Es la canción de amor del Bab a aquel a quien Dios hará manifiesto. Las leyes, en cierta manera, están ahí, pero son secundarias a, en referencia a estos comentarios. Entonces, el libro del Bab, el Bayán, que es su libro más sagrado, el libro de su revelación, eh, él dice, perdón, acá Bajaola dice, pongo a Dios como testigo de que el Bayán no fue enviado para otro fin que el de celebrar mi alabanza. ¿Sí? Que el Bayán fue escrito para celebrar la alabanza de Bahá'u'lláh. Entonces vemos que todo el propósito de la revelación del Bab, el Bayán, fue proclamar la venida de aquel a quien Dios hará manifiesto. Entonces es un tema central, es una idea importante que tenemos que recordar. Entonces, Bahá'u'lláh dice, luego en sus escritos, dice, en mi anterior dispensación, se está refiriendo al Bab. ¿Sí? Se está diciendo que mi dispensación y la dispensación del BAP son las mismas, ¿no? Está diciendo que él era el BAP, en cierta manera, ¿no? En mi anterior dispensación, el asunto de la sucesión fue totalmente eliminado del libro de Dios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Y aquí estamos hablando del convenio menor, del convenio menor. Está hablando de que en la fe del BAP no hubo convenio menor, ¿sí? O sea, no hubo sucesor. Entonces, es una cosa muy importante. Hubo un convenio mayor, que era la venida de Bajaola, pero no hubo convenio menor. El BAP no dejó sucesor, no hubo sucesor absoluto. Y él lo dice muy claramente en varias partes, ¿no? Y el BAP y Bajaola reafirma acá que el BAP no dejó su sucesión, posiblemente porque el tiempo de la revelación de Bajaola estaba muy cercano, ¿no? Fue una relación muy corta, ¿no? Entonces no hubo sucesor. Ah, y la razón que explica, acá abajo la dice, glorificado eres tú, mi Dios, atestigo que mediante este libro he realizado un convenio con todas las cosas creadas referentes a la misión de aquel a quien tú harás manifiesto. Esto lo dice el BAP, esto lo dice el BAP. El BAP está diciendo, está citado por Bajaola, pero el BAP está diciendo que primero él hizo un convenio con la Avenida de Bajaola que hacer un convenio con su propio sucesor. O sea que no había sucesor del propio profeta. ¿Sí? Entonces está muy claro de que no hubo un convenio menor, todo estaba apuntado hacia el convenio mayor, hacia la venida de Bajaola. En otras religiones teníamos el caso de San Pedro, el caso de Alí, el caso de Josué, que se encargaron de la religión y nombraron sucesores por muchas centurias, pero no en la fe del Bab. Entonces, el Bab habla mucho de la grandeza
de aquel a quien Dios hará manifiesto. Él muestra cierta manera, su pequeñez, su humildad, ¿no? Quiere hablar de la grandeza. Y por supuesto, en este escrito, que viene del primer libro del Bab, del Gallo Molasma, él se refiere a Bahá'u'lláh como el gran maestro omnipotente. El gran maestro omnipotente. Estas citas son del libro de selección de los escritos del Bab. Ustedes pueden chequearlas después si desean. Pero el Bab dice, mediante la potencia de tu poder, me has creado de la nada y me has alzado para proclamar esta revelación. Solo a ti te he convertido en fideicomisario, a ninguna voluntad me ha herido salvo la tuya. Tú en verdad eres el que todo lo satisface y detrás de ti se encuentra el Dios verdadero, aquel que domina todas las cosas. Es el Bab hablando a Bahá'u'lláh en su primer libro, ¿no? Presentando a Bahá'u'lláh. Pero las alusiones a aquel a quien Dios hará manifiesto en los 4 primeros años de la revelación del Bab no fueron muy directas, fueron indirectas. Es cuando el Bab revela el Bayán en 1848, cuando realmente se hace la proclamación bien, ¿cuál es la palabra? Poderosa, bien clara, ¿sí? Ya antes había hecho alusiones en varias tablas a aquel a quien Dios hará manifiesto. Si ustedes leen el libro del Bab, hay una tabla, aquel a quien Dios hará manifiesto, probablemente fue escrita 2 años antes del libro del Bayán, pero la verdadera proclamación fue en el libro del Bayán. Entonces, en esta tabla a Baquer, el Bab dice que Bahá'u'lláh se asemeja al sol. Aunque brillara infinitas veces desde infinitos horizontes, sería el mismo sol. Nada ha sido creado por Dios sino por causa de Él, pues solo a través de Él puede algo llegar hasta Dios. Entonces vemos cómo el Bab está preparando los babís para la venida de Bahá'u'lláh, para ver la grandeza, ¿no? La grandeza de... Él no quiere que se fijen en él quiere que se fijen, los babís se entrenen en la próxima revelación. Y el Bab dice, yo soy el primero en creer en él, ¿sí? Es el primero en creer en Bahá'u'lláh. Dice, el Bab es el primero en creer en aquel a quien Dios hará manifiesto. Dice, verdaderamente hemos creído en ti y en tus signos antes del amanecer de tu manifestación, y en ti tenemos todos depositada nuestra confianza. ¿Sí? Entonces va para diciendo, antes de que Bahá'u'lláh se vaya a revelar, él ya ha creído en Bahá'u'lláh. ¿Sí? Es una unión eterna, ¿no? Es una unión en el reino de Dios, un reconocimiento en el mundo del espíritu. Entonces es en el reino inmortal. Entonces el Bab dice, he alcanzado el reconocimiento de ti por medio de tu propio ser, ante los moradores de de los cielos de la tierra, atestiguando que tú eres en verdad el Todopoderoso, el Todo alabado. Y además el Bab dice, desde toda la eternidad te he reconocido, y en verdad hasta toda la eternidad te seguiré reconociendo por tu propio ser y por ninguno otro salvo tú. Entonces los babís estaban, por supuesto, querían saber las leyes del Bab, pero el Bab siempre los estuve recordando que el propósito de mi revelación es aquel a quien Dios hará manifiesto. Entonces él expresa el Bab su humildad ante Bahá'u'lláh. Él dice, yo soy el primero en inclinarme ante Dios y creer en Él. Por lo tanto, no dejéis que vuestro reconocimiento sea infructuoso, pues el Bayán, a pesar de la sublimidad de su estación, rinde homenaje a aquel a quien Dios hará manifiesto. O sea, todo el propósito del libro del Bayán, que es un libro bien gordo, es la revelación de Bahá'u'lláh. Y al punto que el Bab pide perdón a aquel a quien Dios hará manifiesto. ¿Sí? Dice, desde el principio que no tiene principio, he anhelado y seguiré anhelando hasta la eternidad tu perdón por mi limitada
comprensión de ti, consciente como soy que no hay Dios ah, sino tú, el todo glorioso, el todopoderoso. Sí, miren esta humildad, ¿no? Además, el Bab ofrece dar su vida por Dios. Dice, oh tu recuerdo de Dios, ¿no? O remanente de Dios. Es, o en árabe, Baghiatollah, que es la manera como, la manera como el Corán, es un término del Corán, ¿no? Se refiere a la venida de Bahá'u'lláh. Dice, oh tu recuerdo de Dios, ¿no? Yo me he sacrificado enteramente por ti, he aceptado maldiciones por tu causa y no he anhelado otra cosa, el martirio en el sendero de tu amor. Dios el exaltado, el protector, el antiguo de los días, es suficiente para mí. Entonces vemos, pide perdón a Bahá'u'lláh, ofrece dar su vida a Bahá'u'lláh y se refiere a la estación de Bahá'u'lláh como a la voluntad primordial, ¿sí? La voluntad primordial es un término espiritual, un término teológico que se refiere a la a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios. En términos cristianos, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces se refiere al Bab, a Bahá'u'lláh como el Espíritu Santo y le dice, Dios le ha asignado una posición diferente y un rango menor, que es reconocer su manifiesta estación, conocida como el sol de la verdad, la creación primordial, la voluntad primordial, el sol eterno. So, de esa manera, el Bab se refiere a Bahá'u'lláh, que no solamente es una manifestación de Dios, Bahá'u'lláh, sino que él, Bahá'u'lláh, ha generado las siguientes manifestaciones de Dios. Dice, toda manifestación, dice el Bab, no es sino una revelación de tu propio ser. En verdad, nosotros hemos aparecido con cada uno de ellos y nos inclinamos adorantes ante ti. Y no solamente dice eso, sino el Bab dice que todas las revelaciones anteriores de judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, fueron creadas para la revelación de Bahá'u'lláh. ¿Sí? No solamente fueron creadas por Bahá'u'lláh, pero fueron creadas para la revelación de Bahá'u'lláh, ¿no? Y dice, y todas las revelaciones anteriores, así como esta revelación y la revelación de aquel a quien Dios hará manifiesto de Bahá'u'lláh, fueron creadas para la revelación de aquel que vendrá después a quien Dios hará manifiesto. So, aquí el Bab está hablando del profeta que va a venir después de Bahá'u'lláh, ¿sí? Bueno, entonces el Bab dice que aquel a quien Dios hará manifiesto es el portavoz de Dios, es el vocero de Dios. Y dice, la luz de los hombres del mundo es su conocimiento y su expresión, mientras que el brillo reflejado por los gloriosos hechos de aquel a quien Dios hará manifiesto son sus palabras, mediante cuya potencia Él domina por completo al mundo de la existencia, lo somete a su propia autoridad, vinculándolo a sí mismo y proclama como portavoz de Dios, exaltado y glorificado sea y fuente de su luz divina. En verdad, yo soy Dios y no existe Dios salvo yo. En verdad, todos excepto yo mismo son mis criaturas. Di, oh criaturas, a mí solo debéis pues temer. Entonces, Bob está diciendo, Baha'u'lláh has el poder de hablar en nombre de Dios, decir yo soy Dios. Por supuesto, entendemos que Baha'u'lláh no es Dios, pero como un portavoz de Dios, él tiene esa autoridad. Entonces, vamos a ver cuál es la relación entre el Bab y Baha'u'lláh. Hemos visto que el Bab declara el mismo que fue manifestado por causa de aquel a quien Dios hará manifiesto, ¿sí? El Bab, Baha'u'lláh manifestó al Bab, ¿sí? Entonces el Bab dice, perdón, apérrate a su voluntad, pues el día de su revelación
es la vida venidera en relación con esta vida. Y si no fuera por su libro, este libro, ¿no? Bab dice, no habría sido revelado. El Vayán no habría sido revelado. Y si no fuera por él, Dios no me habría revelado. Dice, en verdad yo soy él. Si yo soy aquel a quien Dios hará manifiesto, ¿sí? Yo soy Bahá'u'lláh. Y en verdad él es yo, ¿sí? Y, o sea, aquel a quien Dios hará manifiesto. Entonces, esta unidad esencial entre el Bab y Bahá'u'lláh. Dice, yo soy él y él es yo, ¿sí? No da cuenta de a qué nivel de unidad esencial estaban, por supuesto, en los reinos de Dios. Y por tanto, ellos conforman una sola realidad. Y ustedes pueden ver que en esta cita, en la última línea, otra vez el Bab dice, en realidad Él es yo y yo soy Él. ¿Sí? Y también sabemos que durante el tiempo que el Bab estuvo vivo, él estuvo en comunicación con Bahá'u'lláh por correspondencia, ¿no? Por correo. ¿Sí? Pero en el reino del Espíritu, en el reino de la tierra no hubo una reunión física, pero en el reino espiritual ellos estaban unidos, ¿no? No sabemos cómo es la reunión entre dos profetas, ¿no? Cómo es la comunicación, dos profetas viviendo al mismo tiempo. Prueba y testimonio de aquel a quien Dios hará manifiesto. Entonces, ¿cómo dice el Bab que vamos a reconocer al a aquel a quien Dios hará manifiesto? Y él dice que son sus palabras, no milagros, no cosas supernaturales, ah, porque por supuesto religión no es un acto de magia, sino sus pruebas son sus palabras. Y en la última línea ustedes pueden ver que el Bab dice, sus versos son por sí mismos suficiente prueba de las luces radiantes del sol de su ser, así como la impotencia de todos es la poderosa evidencia de la absoluta necesidad y dependencia de todos de él. ¿Sí? Entonces su testimonio de bajo ahora mismo, esa es su prueba, ¿no? Su persona es su prueba. Bueno, ¿cómo los escritos de Bahá'u'lláh son comparados con el Bayán de acuerdo al Bab? So, el Bab dice, el Bayán es desde el principio hasta el final. Y como les dije, el Bayán es un libro bien grueso, un libro bien grande. Es el repositorio de todos sus atributos, atributos de aquel a quien Dios hará manifiesto, y el depositario tanto de su fuego como de su luz. Después dice, el Bayán y todo lo que contiene gira, revuelve en torno a la mención de aquel a quien Dios hará manifiesto. Después dice el Bab, cada letra revelada en el Bayán tiene el único propósito de evocar su misión a aquel a quien Dios hará manifiesto, pues Él es quien ha revelado el Bayán antes de su propia manifestación. Oh, y Bahá'u'lláh está diciendo que el que ha revelado el Bayán es Bahá'u'lláh, ¿sí? Y después el Bab dice, el Bayán y aquellos que le son fieles no son sino un regalo de mi parte a ti, a aquel a quien Dios hará manifiesto. Entonces podemos ver que cómo el Bab posiciona sus escritos en relación a la grandeza de los escritos de Bahá'u'lláh. No significa que sus escritos son pequeños o no tienen importancia. Lo que está diciendo es que sus escritos son revelación de Dios, pero comparados con la relación de Bahá'u'lláh, dice, ellos solamente están en la periferia de los escritos de Bahá'u'lláh. Pues dice Bab, dice también el Bayán, perdón, pues todo lo que ha sido exaltado en el Bayán no es más que un anillo en mi mano. Y en verdad yo mismo, dice el Bab, soy ciertamente un anillo en la mano de aquel a quien Dios hará manifiesto. Glorificado sea su mención, él lo gira como le place, por lo que le place,
y por medio de lo que le place. Juro por la esencia más sagrada de Dios, que un solo verso de las palabras pronunciadas por Él es más sublime que las palabras expresadas por todos los que moran en el cielo y en la tierra. Entonces acá el Bab le da toda autoridad a Bahá'u'lláh para abrogar las leyes del Bayán y implantar, crear una nueva revelación ah, que el Bahá'u'lláh puede cambiar, desechar, aprobar algunos aspectos de las leyes del Bayán, pero en realidad todo está sujeto, toda la revelación del Bab está sujeta a la aprobación de Bahá'u'lláh, como pasó en el Kitab al-Aqdas. El Bab también dice que un solo versículo de Bahá'u'lláh es más magnífico que toda la literatura del mundo. Wow, dice. ¿Sí? Un solo verso de las palabras pronunciadas por él es más sublime que las palabras expresadas por todos los que moran en el tierra, moran en el cielo y en la tierra. Eso es bastante para pensar, ¿no es cierto? Entonces el Bab también habló del periodo entre las dos revelaciones, ¿no? Como ustedes sabemos, el Bab declaró su misión en 1844 y las primeras insinuaciones de la misión de Bahá'u'lláh fueron en 1853, 9 años después, en el Siyachal, que es el nacimiento de la fe Bahá'í, ahí es donde nace la fe Bahá'í, en el Siyachal, y de su declaración hasta la declaración pública de Bahá'u'lláh en Bagdad en 1863, que es 19 años después. Entonces, ahí está, entre estas tres fechas hay tres importantes sabidurías, ¿no? 1844, 1853 y 1863. Entonces, la razón por la que he puesto estas tres fechas es que para que ustedes vean que de 1844 hasta 1853 hay 9 años y de 1853 hasta 1863 hay 19 años, 19 años. ¿Esto qué significa? Que el Bab dice en sus escritos, danos, otórganos, dice el Bab, un plazo de 19 años como muestra de tu generosidad, para que aquellos que han abrazado esta causa puedan ser recompensados por ti bondadosamente. Entonces, el Bab da un plazo de 19 años entre su revelación y la revelación de Bahá'u'lláh. Que si ustedes cuentan entre 1844 y 1863, es el plazo de los 19 años, ¿no? Entonces el Bab también dice, estén atentos desde el principio de la revelación hasta el número de Bajit, que es 19, 19. También menciona el 19 años. Y en otra parte, él menciona, el Señor del día de las cuentas será manifiesto el final del Bajit, al final de los 19 años, significa 1863. Dice, y al comienzo del 80, ¿ok? Al comienzo del 80 significa 1280 en el calendario musulmán, calendario Hijra, 1980 es 1863. ¿Sí? Entonces, el Bab está diciendo que va a haber una pausa, un, un respiro, ¿no? De 19 años entre su revelación y la siguiente. Pero al mismo tiempo él dice, pues nadie conoce el tiempo de la revelación excepto Dios. Cuando quiera que éste aparezca, todos deben reconocer el punto de la verdad y dar gracias a Dios. Eso es lo que dice el Bab. Entonces, en un momento dice, estas son las claves, pero en un momento no le da autoridad a nadie para que diga, esto significa esto, ¿no? Esto significa este año. No dice que está quitando la posibilidad de que algún babí pueda estar diciendo, esta es la fecha, ¿sí? Entonces lo deja también abierto para la comprensión espiritual de la gente.
Entonces, también en el año 9 hemos visto el año 9, ¿no? Que entre 1844 y 1853 hay 9 años. Entonces, el Bab dice, en el año 9 alcanzarás todo bien. El año 9 alcanzaréis la presencia de Dios, ¿sí? Y también al año 1268, que es en el calendario musulmán, islámico, se refiere al año 1853 en el calendario cristiano. Dice, después de Hin, el año 1268, os será una causa que llegaréis a conocer. Entonces, el Bab también habló de un periodo de confusión entre su fallecimiento y la aparición de aquel a quien Dios hará manifiesto, que durante estos 19 años muchos babíes se van a perder. Va a ser un periodo de noche, un periodo de confusión, ¿sí? Y si ustedes pueden ver, en la última parte de esta cuota dice, igual que camellos que vagan errantes, no hallaréis pasto en el que podéis agruparos y uniros en una causa en la que podáis creer con seguridad, ¿no? Llegará, y a la primera parte dice, llegará el día en que desearéis fervientemente conocer lo que produce la satisfacción de Dios, pero desgraciadamente no encontraréis camino que nos lleve hasta Él. Está diciendo el Bab que va a ser un tiempo de pruebas para la comunidad Babi, como realmente pasó. Pero el Bab dice, si quieren ser guiados correctamente, dice, sigan el Bayán, ¿sí? Tienen que seguir, no tienen que seguir a ninguna persona, ¿no? Porque el BAP no dejó sucesor, ¿sí? Pero dicen, tienen ustedes que cumplir, eh, vivir, dice que el Bayán es como un jardín, que ustedes tienen que vivir en este jardín, que es el jardín de aquel a quien Dios hará manifiesto, hasta el tiempo de su manifestación. Si están en este jardín, que es como una fortaleza, entonces ustedes van a estar protegidos y salvos, ¿sí? Ah, entonces, cuando vemos estas palabras del Bab sobre Bahá'u'lláh, vemos que el Bab dice que muchos babís en ese tiempo se convirtieron muchos, hubo una conversión en masa de babís en tiempos de la revelación del Bab. Fueron decenas de miles de personas que como una revolución espiritual se convirtieron en la fe del Bab y la mayoría después de 1863, cuando Bahá'u'lláh declara su misión pública, ellos se convierten en seguidores de Bahá'u'lláh. La gran mayoría, hay una conversión masiva, ¿sí? Masiva, lo que no hubo en ninguna otra religión del pasado, ¿sí? Todos convirtieron al convenio, al convenio mayor. En otras religiones, por ejemplo, los judíos no se convirtieron en cristianos, los cristianos no se convirtieron en musulmanes, los musulmanes no se convirtieron totalmente en babís, pero en la fe del Bab, mayoría se hicieron seguidores del convenio mayor. Entonces dice el Bab la posición del Bahá'í, de aquel a quien Dios hará manifiesto. ¿Cuál es su posición? Dice, a los creyentes en ese día son los habitantes del paraíso, mientras que los infieles son los habitantes del infierno. Y ten por cierto que por paraíso se entiende el reconocimiento y la sumisión a aquel a quien Dios hará manifiesto, y por infierno la compañía de almas como las que no logren someterse a él o entregarse a su complacencia. Entonces, cielo significa aceptación de aquel a quien Dios hará manifiesto, infierno es el infierno espiritual, no el infierno que quema, de, de rechazar a la manifestación de Dios, ¿no? Y dice que Él ha puesto todas las pruebas en el cielo y en la tierra para que reconozcan a Dios, reconozcan a aquel a quien Dios hará manifiesto. Y al final dice, Dios no ha dejado obstáculo alguno en sus corazones
ni tan solo en la medida de un grano de mostaza, ¿sí? No hay ningún obstáculo para reconocer realmente, ¿sí? a la, a- Ni siquiera en el grano de mostaza. ¿Ustedes conocen el grano de mostaza? Ese es un grano de mostaza, tan chiquito. Yo no sabía qué pequeño era un grano de mostaza hasta que lo miré en el internet, hasta un grano de mostaza. Entonces dice, a los babís le dice, ¿cómo lo van a reconocer? Dice, no lo miréis con ningún otro ojo que no sea el suyo propio, pues quien quiera le mire con el ojo de su ojo, lo reconocerá. De otro modo, estará apartado de él. Si buscas a Dios y su presencia, búscale a él y mírale fijamente, con su ojo. ¿Sí? Con los ojos y con los escritos debajo, sus escritos. No con los escritos de otras personas, sino con su propio ojo. No con tu ojo, porque tu ojo tiene otras cosas en el ojo, sino tienes que mirar sus propios ojos. Entonces, les da también una serie de advertencias. Dice, tened cuidado, le dice a los babis, pues la causa de Dios os sobrevendrá en un momento en que con sus lágrimas en los ojos estaréis suplicando e implorando a Dios la llegada del día de su manifestación, y sin embargo, cuando Él venga, os quedaréis resegados y no llegaréis a ser aquellos que tienen fe certera en su fe. ¿Sí? Es lo que pasa con las antiguas religiones, con las corrientes, es lo que pasa con ahorita con ah, con, con las religiones de esta época, ¿no? El, ¿por qué suenan las campanas en las mañanas? Las campanas de las iglesias. Las campanas en las iglesias, en el origen, suenan para recordar a la gente la venida de la segunda venida de Cristo. Dice, yo vendré muy pronto, dice. En verdad, los primeros cristianos decían, va a llegar muy pronto, la siguiente generación. Las campanas eran para avisar a la gente, estén despiertos, ¿no? A la venida de Jesucristo. Y todos estaban rezando que venga Jesucristo, Jesucristo ha venido, y todavía siguen rezando y siguen llorando que por favor venga, ¿sí? Entonces el BAP dice, cuidado, a los babis, cuidado de que ustedes sigan el mismo error, de que estén llorando y cuando venga, ustedes rechacen. ¿Pueden ver la PowerPoint? ¿Sí? ¿Pueden verla? ¿Sí? Sí, 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 perfecto. vemos. Entonces dice, aún si un cristiano dice que no me acepta a mí, al BAP, y cree en Bahá'u'lláh, dice, ese cristiano va a ser como la niña de mis ojos. Entonces, como que da permiso de no creer en él, en el BAP, pero creer en Bahá'u'lláh es suficiente. ¿Sí? Entonces, dice que en ese tiempo, cuando Bahá'u'lláh venga, los humillados serán exaltados y los exaltados serán humillados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que los humillados serán exaltados y los exaltados serán humillados? ¿Qué piensan ustedes? Que los que tienen conocimiento no han reconocido la, que todo el tiempo sucede el mismo hecho calcado. Los judíos sabían de que en ella tenía que llegar el Mesías, pero cuando llegó hicieron lo que hicieron. Los musulmanes también sabían que tenía que llegar el Bab, se los dijo que 1000 años, por 1000 años ustedes han estado haciendo la oración cuando fue a circundar la Cava. Entonces tampoco hicieron lo mismo. Entonces cuando dice, ¿quién eran los exaltados? Los que tenían conocimiento de la palabra, de esa manifestación de ese tiempo. Pero lo reconocieron los que no tenían ese conocimiento.
Exactamente. Muchas gracias. Perfecto. Muy bonita explicación. Es los exaltados, como el tiempo de, como Jesús dijo, los últimos serán los primeros, ¿no? ¿Sí? Es la gente humilde, los pescadores de Israel, Pedro, la gente que no podía leer, ellos fueron los que aceptaron la manifestación de Jesús. Entonces, el BAP dice, como una advertencia a la humanidad, cuando aparezca, leemos la segunda línea, ¿no? Cuando aparezca aquel a quien Dios hará manifiesto, los más distinguidos entre los sabios y las personas más humildes serán juzgadas por igual. No va a haber distinción de títulos, de cargos, de posiciones. Toda alma va a ser juzgada en su propia naturaleza, ¿sí? Todos van a ser iguales. Todos, ah, todos van a ser en la misma línea, ¿sí? Sí, todos los cargos van a desaparecer, digamos, todas las posiciones va a estar fuera de eso, ¿sí? Es todo, la gente humilde y la gente sabia van a tener el mismo valor en esa opinión. Y, pero ¿qué va a pasar? Que alguna gente va a rechazar la baja ola y va a decir, le van a decir que, por ejemplo, que aquel a quien Dios hará manifiesto no es un creyente. Lo tratarán de, digamos, de menospreciar, ¿sí? Va a haber oposición también, ¿no? De los mismos babís, ¿sí? O dice Bob que va a haber varias velos que se van a poner entre algunos de los creyentes y la aceptación de aquel a quien Dios hará manifiesto. Entonces, en el Bayán, él hace un capítulo y dice, este capítulo que es específicamente sobre aquel a quien Dios hará manifiesto, tienen que leerlo una vez cada 19 días, ¿no? Para que estén fijos en lo que he dicho de las pruebas que van a pasar cuando venga aquel a quien Dios hará manifiesto y cómo lo deben ustedes reconocer. Entonces, como hemos visto, el BAP dio muchas pautas. Entonces, el BAP está constantemente diciéndole, vayan siempre a lo que yo he dicho, ¿no? Para que no haya velos que lo conduzcan. Y dice, uno de los velos que van a aparecer son las pasiones egoístas, que muchos babís van a rechazar, y la humanidad en general, ¿no? Porque pasiones egoístas, ¿no? Del ego, ¿sí? No se van a dar cuenta, van a permanecer en el fuego por sus pasiones egoístas. O dice que algunos van a tener una actitud de superioridad moral y eso los va a apartar de reconocer a aquel a quien Dios hará manifiesto, ¿no? Esa actitud de superioridad moral, ¿no? Entonces, rechazan a la manifestación de Dios. Y aún dice, cuidado que el vayán mismo sea un velo entre ustedes y la aceptación de aquel a quien Dios hará manifiesto. Y ven, el vayán, y ven, la escritura sagrada puede ser una prueba para ellos, ¿no? O dice la falta de unidad entre los fieles, ¿no? Eso puede ser un velo que los aparte del reconocimiento de aquel a quien Dios hará manifiesto. Falta de unidad en la comunidad Baví, ¿no? Eso puede ser también un velo. Dice que no haya ningún sentimiento de aversión entre ustedes, sentimiento de aversión. Menosprecio, ¿no? Va a haber gente que va a decir, va a tratar desdeñosamente a las palabras de Bajola, va a decir, como dice en la última línea, esto no es de Dios, el que todo lo domina, el que existe por sí mismo. La gente lo mismo pasó con Jesús, ¿no es cierto? Un momento de desprecio. ¿Quién es ese? Es un hombre que camina por el desierto y no tiene ninguna jerarquía, menosprecio por las palabras de Jesús y de Bajola. Muy importante, y acá lo he puesto en eh, ¿cómo se dice? Letras eh, Negritas. negritas.
las palabras espejos, testigos y guías. Espejos, testigos y guías, y letras del viviente. En el Bab dio unos títulos a unas personas como espejos, ¿no? A otros los nombró como guías, a otros los nombró como testigos y a otros como letras del viviente. Entonces, estos cuatro posiciones, letras del viviente, espejos, guías y testigos, eran como una jerarquía dentro de la revelación babí, ¿sí? Pero no era una jerarquía organizada, digamos. Era la, la fe del Bab fue muy rápida. Entonces, el espejo eran los espejos que tenían que reflejar la luz del Bab. Los testigos eran los testigos del Bayán, que no cambien las palabras del Bayán, ¿no? Que sean fieles a la palabra del Bayán. Y los guías eran los guías de la comunidad. Entonces, algunos babís eran conocidos en el tiempo del Bab, de Bahá'u'lláh, como letras del viviente, como espejos, como guías y testigos. Pero miren lo que dice aquí el Bab. Dice, tened cuidado a los espejos, lo dice, ¿no? Esos cuantos babís los que los llamo espejos. No sea que en ese día los títulos os causen vanagloria, ¿sí? Entonces le dice, cuidado que tu título mismo, que tú eres el espejo, tú eres el guía, tú eres el testigo, tú eres letra del viviente, no estás excepto de que seas prueba de algo, ¿no? Entonces el título también puede ser una prueba. Y finalmente, para terminar, amigos, ah, para terminar, creo que todavía estoy en tiempo, perdón, ¿qué dijo el Bab? ¿Cómo debemos tratar a Bahá'u'lláh cuando él venga? ¿No? ¿Cómo debemos tratar a Bahá'u'lláh? Él dio claras, dice, dice, debemos hacer que nuestro corazón sea un espejo dirigido hacia aquel a quien Dios hará manifiesto. Entonces ustedes pueden chequear la selección ahí de los sujetos del Bab, página 41, 42. Ah, después dice, tienen que mostrar amor a aquel a quien Dios hará manifiesto. ¿Sí? Dice, amor a, dice, tienen que prestar oído a aquel a quien Dios hará manifiesto. Dice, cuando quieras escuchar hablar de él, apresuraos hacia él y aferraos a todo lo que os revele. Dice el Bab, tienes que observar los preceptos de aquel a quien Dios hará manifiesto, porque sus actos son como el sol. Mientras los actos de los hombres son como las estrellas o la luna. El Bab también dice, tienes que pedirle perdón a aquel a quien Dios hará manifiesto. ¿Sí? Si se sale la revelación divina. Ser arrepentido, estar completamente dedicado a Él. Dice, tienes que prestar ayuda a aquel a quien Dios hará manifiesto. O sea, ayuda a enseñar su fe. ¿Sí? Es lo que el Bab dice cuando venga aquel a quien Dios hará manifiesto. Tienes que alcanzar la presencia de aquel a quien Dios hará manifiesto. O sea, tienes que ir si estás en un tiempo de la manifestación de Bahá'u'lláh, tienes que ir a visitarlo. Entonces, por esta razón, muchos babís bahá'í venían desde Persia a pie hasta acá, porque era una ordenanza del Bayán. Dice, debes demostrar reverencia en su presencia. Dice, cuando él esté en una reunión, digamos, dice, no tienes que estar sentado, tienes que estar parado. Por eso los babís, cuando llegan a Bají, a la mansión de Bají, y estaban en presencia de Bahá'u'lláh, todos estaban parados. No había, por favor, me puedo sentar. Sí, era señal reverencia. Dice, y no hagas preguntas a él sin su permiso. Dice, en la presencia de él tienes que estar callado, pues en ese día es más apropiado guardar silencio en la presencia de Bahá'u'lláh. ¿Sí? Entonces, acá el Bab dice,
que no permite, el BAP no permite que hacer preguntas a aquel a quien Dios hará manifiesto. Dice, si hay, en una reunión, en una asamblea, cuando él entre, debe haber una silla vacía para él y para las letras vivientes, ¿sí? So, debe haber 19 sillas vacías para las 18 letras del viviente y para aquel a quien Dios hará manifiesto. Entonces, el BAP está hablando de una persona real, una persona que camina, ¿no? Con sus pies dentro de un espacio físico. No está hablando de algo sobrenatural, que una persona que sale fuego en la cabeza y esas cosas. Tenemos que enseñar, dice la causa, a aquel a quien Dios hará manifiesto, al máximo de tu capacidad, dice el BAP, al máximo de tu capacidad, ¿no? Pues eso te beneficiará más que cualquier acción buena. También está en el libro Selección de los Escritos del BAP. Dice otra cosa, dice muy importante, dice, los babís tienen que responder todas sus cartas, ¿no? ¿No? Dice, es un mandato que responder todas sus cartas, creo que ahora son los emails, ¿no? Para que dice que cuando venga el anuncio de que él ha sido manifestado, ¿no? Nadie se equivoque de camino. La noticia vuele por todos lados para facilitar la noticia de la venida bajo la obligación de responder cartas. Y también dice, para viajar, dice, hace limitaciones para viajar. Dice, nadie debe viajar. O sea, viajar no está prohibido, excepto por peregrinación o para presentarse ante el punto, presentarse ante el BAP, ¿sí? O un santuario, ¿sí? O para hacer negocio, ¿no? Pero no está permitido viajar. ¿Por qué? Dice, porque es para que estés cerca de la noticia. Cuando la noticia venga, tú la noticia te llegue fresca, puedas ir y reconocer la venida de Bajaola, que no estés lejos, no te vayas muy lejos, donde no haya comunicación. Entonces, como mencioné, el BAP en el Bayán prohíbe hacer preguntas a que, aquel a quien Dios hará manifiesto. Dice, no está permitido preguntar a aquel a quien Dios hará manifiesto, sino aquellas preguntas que sean dignas de él. Por supuesto, ¿qué pregunta uno le puede hacer a la manifestación de Dios, no? Muy difícil. Pero el BAP, Bahá'u'lláh abrogó este mandato en el que está Bagdad. Y dice, en el Bayán os había sido prohibido que nos formularais preguntas, pero ahora el Señor os ha exonerado ante esta prohibición. ¿Sí? Pero dice, no hagas preguntas ociosas. Después el BAP dice que aquel a quien Dios hará manifiesto, debemos hacerle los regalos más preciosos, ¿sí? Y en una parte él dice que se le debe dar 3 diamantes, 4 amatistas amarillas, 6 esmeraldas y 6 rubíes, ¿sí? Las mejores cosas deben ser para aquel a quien Dios hará manifiesto. Pero eso lo cambia Bahá'u'lláh y dice, anteriormente Dios había impuesto a cada uno de los creyentes el deber de ofrendar ante nuestro trono de entre sus bienes regalos de inestimable valor. Ahora, en señal de nuestro bondadoso favor, le hemos absuelto de esta obligación. El BAP también dice que los babís tienen que organizar un servicio postal. Pues en ese tiempo no había correos, ¿sí? Para que cuando la noticia venga de aquel a quien Dios hará manifiesto se expanda rápidamente por todo el mundo. En Irán no había servicio postal, solamente el rey tenía servicio postal. Y este es el final. Muchas gracias, amigos. No, no, vale, no, estaba entusiasmado. Ahora, pues, con mucho gusto puedo responder a sus preguntas. O si alguien quiere hacer un comentario sobre lo que dije, algo que me olvidé, con mucho gusto. Ahí Moneré está. levantó su manito. Moneré. Moneri, porfa.
Ahí, No, yo quería dar un ejemplo, como dijo el señor Boris. Dos personas muy importantes, la fe Babi y la fe Bahá'í, que no eran, por ejemplo, eran humildes. Uno es Gandhi Pocón, época de Bob, que era analfabeto. Él trabajaba en campo de trigo, limpiaba el trigo, por eso decían Gandhi Pocón, y él ahí nada más se enamoró de la fe Babi y se hizo Babi y también fue martirio. Y otra época de Bahá'u'lláh, que ustedes saben, persona de P, quiere decir que llevaba la tabla de Bahá'u'lláh a Irán, señor Soleimán, Salmón, perdón, que eran también analfabetos, que trabajó durante su día caminando de Irán hasta Acá. Y otro también, la letra, como dijo usted, es difícil para ustedes. Wahid y Wahid. Wahid es nombre, Wahid es número. En tanto árabe como persa, yo creo que es así. Ahora el señor Fuad me puede corregir. Eso quería agregar, nada más. Muchas gracias. La verdad fue hermosa charla, muy linda. Gracias. Y ah, lo que dice la señora Munire, este persona, Babi, que era una persona que limpiaba el trigo y murió como mártir, era analfabeto, su nombre está en el Bayán y su nombre está en Kitab Agdas, mientras los nombres de la gente importante no están ahí. Alfredito Mateo, por favor. Perdón, quería agregar otro que, señor Fuad, me corrige. Nuqte Ula es una de forma de decir al pop que es punto primordial. Nuqte es punto primordial. Eso también puede ser que me equivoco. Sí, Moniré. El árabe es Nokta al-Uliya, el punto más alto. Qué casualidad, yo iba a hablar sobre el punto primordial también. O sea que estamos todos sincronizados, bendito sea Dios. La manifestación del VAP se representa con el punto primordial y ser un punto es el principio del trazado en el cual Bahá'u'lláh continúa su prolación, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, pero en mi humilde manera de expresarme, el santuario del Bab también representa el centro de un universo, el final de un ciclo y el principio de otro, que está determinado por el Bab, como manifestación de Dios y profeta precursor, porque muchas veces hacemos referencia a San Juan el Bautista como el antecesor de Cristo, quien anunció, pero la consideración que debemos tener con el Bab y para con Bahá'u'lláh es de las manifestaciones gemelas. Señor Boris, muchas gracias. Tengo que agradecer por la disertación, porque está sirviendo para enriquecernos cada vez más. Gracias. Gracias, querido Alfredito. Fuad, por favor. Bueno, como decía Alfredo, gracias Boris, con tu permiso. Y por favor, por favor. Mencionaste los espejos. El Bab nombró a Azel como espejo, el maestro de Baha'u'lláh, Mirza Yahya. Lo había nombrado como espejo de la eternidad, pero era para que no se fijaran en Baha'u'lláh, sino que fue como una estrategia para alejarlos de Baha'u'lláh, del foco principal de Baha'u'lláh. ¿Es así, Boris? Obviamente, es una metáfora y se puede ser interpretada entre ah, de varias maneras. Una de ellas es que una de ellas es que esta metáfora de los espejos es muy, ah,
poderosa en la fe del Bab, las letras del viviente no reflejan, son como espejos del Bab. Y cada letra del viviente debería, por ejemplo, elegir a otras 18 personas, o 19 personas, 18, como espejos, no como espejos, pero como eh, una proyección de ellos, y después cada una de estas personas debería elegir otras 18 personas. Entonces, es como un reflejo, personas que están reflejando, deben reflejar la luz del Bab, ¿sí? Como espejos, ¿sí? Entonces, esa es una de las metáforas que podemos poner muchas metáforas, y por supuesto, claro, lo que usted dice, ¿no? De que algunas personas fueron nombradas espejos, no solamente Azal, ah, y eran títulos, ¿no? Eran títulos a, a otros, les dio otro tipo de títulos también, pero lo más importante es que el BAP al final dice, cuidado que tu título mismo, ¿no? Sea un obstáculo. Otra apreciación es cuando Mullah Hussein tiene su conocido encuentro con el Bab, lo reconoce, y el Bab le dice, le ofreció a Mullah Hussein estas palabras veladas. Le dijo, un secreto se esconde en esa ciudad. Cuando se manifieste, convertirá la tierra en un paraíso. Acto seguido cogió su caballo Mullah Hussein y partió hacia Teherán con rapidez. No se despidió ni del Bab. Se fue velozmente hacia la ciudad de Teherán. Y otra apreciación antes de abandonar esta linda reunión. El Bab dice, si te despidieras de toda compañía de los seguidores del Bayán, el día de la última resurrección, por una mera señal de tu dedo, incluso cuando, es que no me veo muy bien, no veo bien la Z. Voy a cogerlo así. Repito, si te despidieras de toda la compañía de los seguidores del Bayán en el día de la última resurrección, por una mera señal de tu dedo, incluso si todavía eras un bebé lactante, ciertamente serías alabado en tu indicación. Aunque no hay duda al respecto, concedes un respiro de 19 años como muestra de tu favor para aquellos que han abrazado tu causa puedan ser recompensados por ti. Tú verdaderamente eres el Señor de gracia abundante. Bahá'u'lláh. ¿Puedo hacerle una consulta? No, No, le estoy ¿A preguntando. Fuad o Fuad o para mí? Le estoy haciendo una pregunta al estimado Boris. Ah. Perdone que le diga estimado Boris. No, Boris. Usted hizo dos versiones que se me quedaron en la memoria. La manifestación, cada manifestación revela el futuro con palabras, ¿no es cierto? Pero los hombres entendidos de ese tiempo no la entienden. Entonces, cuando uno dice Bahá'u'lláh, también a través de su escrito deja algo para 1000 años. Los dice claro, ¿no es cierto? Pero los dice las condiciones de esos 1000 años. Que va a venir otro, no antes ni no después de 1000 años. Pero también los va indicando los tiempos, los va indicando las causas, las señales.
que hoy día nosotros no las entendemos, pero los que reconocerán a esa manifestación va a ser lo mismo que le sucede a los judíos, cristianos, musulmanes, y también seguramente 1000 años adelante, más, también vamos a tener el mismo problema. Porque él dice de que las manifestaciones de Dios en cada época es un punto del amanecer de los excelentes atributos de Dios. ¿No es cierto? Si nosotros como Bahá'í, por eso los Bahá'í tenemos esa revelación progresiva. Reconocemos a cada uno que es una manifestación de Dios. Y esa es la grandeza que tiene el mundo Bahá'í. Porque uno se quita todos esos prejuicios, tú eres musulmán, tú eres cristiano, tú eres judío. Ya el mundo Bahá'í acepta y reconoce lo que Bahá'u'lláh le dice. Que ellos son puntos de una manifestación de Dios y revelan los atributos de Dios. No hay nadie, ningún ser humano que se tome esa atribución si no está inspirado por Dios y siendo manifestación, como dijo Cristo, como dijo Mohammed, como dijo el Bab, como dijo Bahá'u'lláh. Yo soy Dios. Hoy día nosotros es tan difícil con nuestra capacidad de conocimiento, de capacidad de entender. Yo soy Dios. Eso es grande. Entonces, yo soy, ¿cómo? Ah, pero ya cuando uno empieza a explicar, en el libro 8 del Instituto Rugí hay una cita muy clara, dice, yo no me puedo manifestar corpóreamente porque si me manifiesto corporalmente dejaría de ser Dios. Es otra esencia, es otra cosa que nosotros es imposible de entender. Pero sí ellos los llevan de la mano, los enseñan. Y lo otro que me encantó que dijo, dio una cita de las que todas las láminas que mostró, en que somos servidores, ayudadores de la fe Bahá'í hoy día. Yo creo que ese es un tremendo honor que tiene el mundo Bahá'í o cualquier cristiano, enseñar la causa de Dios hoy día a través de lo que manifiesta Bahá'u'lláh. Yo creo que eso es grandioso cuando uno cree en una esencia y le dice, ayúdame a enseñar lo que a los prójimos, enseña mi causa. Ese es el honor más grande que tiene el Bahá'í. Perdona, Carlos, está Lois que se va a dormir. No, Que quiere preguntar. Si no, se me duerme. Gracias, Fuad. okay. Tengo la palabra, sí. 3 cosillas rápidas. Suelo ser bastante escueto. La primera, me gustó la combinación de fotos antiguas y nuevas que ha mostrado Boris. Muy bonitas. Algunas viejas preciosas. Yo colecciono fotos antiguas y viejas de la zona esa y te voy a pedir alguna. Pues, otra. Evidentemente, la inmediatez de la venida de aquel a que Dios manifestará lo deja claro en el Bab cuando dice, mi Señor es 2 años mayor que yo. O sea, no se refería a una fecha muy posterior, muy lejana, la venida de aquel a quien Dios manifestará, porque él estaba en la tierra y es 2 años mayor que yo. Bahá'u'lláh nació en el 17, el Bab en el 19, ¿no? O sea que esa era una pista grande para los babís, por así decirlo. Y luego lo que decías, Fuad, en el tema de Mizayayal, claro, hay varias versiones, ¿no? Yo creo que la verdad que era una prueba para los propios babís, ¿no? El hecho de tener que discernir entre Mizayayal, traducido al español el señor Juan, y Bahá'u'lláh, la gloria de Dios. ¿Por qué? Hay un libro que se va a editar, una especie de memorias de Lua Gessinger, donde hace una especie de diccionario
Y sobre el año 1914 está escribiendo que Mirza Ali Akbar está haciendo una comparación entre los escritos de Mirza Yahya y de Bajaola, ¿no? Que se encuentra en el British Museum, ¿no? Y, y al ver los escritos de uno con otro ve la diferencia. Y luego también está el escrito de Hebrón, el que estuvo en presencia de Bajaola, que dice que también estuvo con Mirza Yahya y, digamos, dudaba entre uno y otro quién sería la certeza, ¿no? Y al final dice, Mirza Yahya era una persona, sí, para él amable, cortés, hospitalario, pero que no le daba más allá nada, ¿no? Sin embargo, lo que escribió cuando llegó a presencia de Bajaola, ¿no? Tiene un poderío y una presencia que muchos reyes o muchos príncipes de la tierra envidiarían, ¿no? Él fue capaz de ver esa diferencia grande que había entre Mirza y Bajaola, ¿no? Y esa es una prueba grande, o debió ser una prueba grande, o debería ser una prueba grande para los babís, precisamente, ¿no? Ver la majestad de uno y la simplicidad del otro. Nada más. Gracias por darme ese Gracias. tiempo. Un bonito comentario, sí, gracias. El tiempo se paga. Sí, Juanita, Juani, ahora nos quedamos en España. Juani, porfa. Juani, Hola, ahí ahora, está. ahora, ¿no? Que mi pregunta reitera sobre Jack Ya, porque como Boris ha insistido en que no había sucesor y luego nombró un jefe en términos tácitos, es un sucesor, aunque sea social, ¿no? En términos sociales. Entonces eso me choca. En la conversación, en la conferencia, se ha manifestado que no había un convenio menor, sin embargo, se nombró a Mirza Yahya y bastante guerra que dio, ¿no? Es un asunto que choca. No tiene mayor importancia dentro del mundo de la historia, pero sí de la historiografía, si está defendiendo que no hay un sucesor. Sin embargo, pues eso, lo hubo, dio muchos problemas a Bajaola, etcétera, etcétera. Quizás le hubiera dado de otra manera debido a su talante y al parentesco con Bajaola, pero es que se lo dio como jefe de la comunidad babí, ¿no? Am, Eso me llama la atención. sí. Ah, ah, el BAP claramente dice que él no ha nombrado ningún vicerregente, un vicerregente. Está claramente en los escritos del BAP, ¿no? Ujú. Ah, y los escritos que hemos visto ahora también muestran de que el BAP, y Bajaola dice también, no hay sucesor. Ah, Normalmente el sucesor del profeta es el creyente más prominente. El creyente más prominente en tiempos del Bab fue Qudus, el primero en rango, ¿no? Él tenía el rango más grande, Qudus, ¿no? Y a Qudus Ujú. muchos títulos, muchos alabanzas, pero nunca le dijo que tú eres el sucesor, ¿no? El caso de Misraya es claro, porque si leemos la tabla del BAP, él nombrado como un nómino. No se menciona la palabra sucesor, no se menciona la palabra jefe, nómino. ¿Qué significa nómino? Que el BAP estaba en las montañas con todos sus escritos, ¿ok? Estamos hablando 1850, ¿sí? Ah, entonces, el BAP era un profeta escritor. Él estaba en las montañas, escribía mucho, es uno de los profetas que escribió mucho. Escribió casi tanto como Baha'u'llah, pero Baha'u'llah en 40 años y el Bab en 6 años. Y tenía muchos escritos. Esos escritos, el Bab iba a ser llevado a Tabriz para ejecución
se los dio era para Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh le dijo, ponlos en el nombre de Mirza Yahya. Es el nóvido de los escritos del Bab. Eso es. Si usted lee ese escrito de esa tabla que dicen del Bab, no hay nada más. ¿No? La gente habla, pero cuando uno lee la tabla no dice nada, no hay palabras jefe, no hay palabra sucesor. Y segundo, que el Bab claramente dijo, acá hay no sucesor. Todo es aquel a quien Dios hará manifiesto, ¿no? Y dijo, el único que sabe realmente el Bayán es aquel a quien Dios hará manifiesto. Es un aspecto. El segundo aspecto del asunto es que la pretensión de Mirza Yahya no era realmente ser jefe. Él se proclamó un revelador de las palabras de Dios, ¿sí? So, él, él se declaró un revelador de las palabras de Dios al mismo nivel que Bahá'u'lláh. So, él no estaba realmente al final diciendo que yo soy el jefe de los babís. No, él decía, yo soy el revelador de las palabras de Dios, soy como una manifestación de Dios. Entonces hay que hacer esta extensión bien grande. Muchas gracias. Ya. Querido Fuad y después Vadí. No, Badí primero. Adelante, Badí. Gracias. Una consulta, Boris. En el libro Kitab Ebadí, que la bendita belleza reveló en Adrianópolis, si mal no recuerdo, él compara la cercanía de su manifestación con la del Bab con la cercanía de la manifestación de Jesucristo con San Juan Bautista, ¿no? Él hace traza y hace recordar a los babís esta cercanía entre uno y el otro. Bien. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Esto debiera nosotros llevarnos a considerar a Juan Bautista también como una de las manifestaciones de Dios, como Moisés o Buda? Esta sería mi pregunta. Muchas gracias. Felicitaciones por la presentación. Gracias, Badí. Es una pregunta muy, muy, muy complicada. Ah, y sí, como usted dice, el Bab es comparado con San Juan Bautista. Bahá'u'lláh lo compara. Está, si no me equivoco, en la epístola del plan del Hijo del Lobo, pero de cualquier manera es comparado con. La pregunta es si es comparado con el Bab. El Bab es una manifestación de Dios. Entonces, ¿es San Juan Bautista una manifestación de Dios? Mm, am, no, yo pienso que no. Y no es así, por supuesto. Es San, Ju- Baut- eh, San Juan Bautista es una figura un poquito complicada, compleja, porque él no es considerado una manifestación de Dios en la fe Bahá'í, ¿sí? En la fe Bahá'í definitivamente no es considerado una manifestación de Dios. Sabemos quiénes son las manifestaciones de Dios, ah, Bahá'u'lláh, el Bab, Mohammed y el resto, ¿sí? Pero fuera de la religión Bahá'í, San Juan Bautista Juan Bautista es un profeta y tuvo seguidores. Y la razón que se dice esto es que él tuvo enseñanzas, tuvo una especie de 7 enseñanzas, de la enseñanza de ser vegetariano, la enseñanza del ayuno y otras cosas que muestra que tuvo un conjunto de enseñanzas. Y, y por esta razón, eh, se formaron unas sectas, como una secta, los sabianos, que todavía sobrevive y cree que
Juan Bautista es un profeta de Dios, un revelador, una manifestación de Dios, si lo quiere llamar así. Y, por ejemplo, acá en Australia tenemos un grupo grande de ellos, son asirios, refugiados, que se visten de blanco, ¿sí? Porque San Juan Bautista se vestía de blanco, ¿sí? Y viven junto al río, porque San Juan Bautista, él vivía junto al río para bautizar a la gente, porque él de una manera instauró este proceso de cosa del bautismo. Entonces, para esta gente, San Juan Bautista o Juan el Bautista es un profeta de Dios. Pero en la fe Bahá'í tiene una posición divina, pero no es considerado un profeta de Dios. Yo creo que la comparación que hace Bahá'u'lláh de poner a Juan Bautista como un antecesor de Jesucristo, como Jesús a Bahá'u'lláh, como que va para Bahá'u'lláh, es una cosa simbólica, metafórica, que, que quiere poner, decir que siempre ha habido un heraldo, porque en el tiempo de Jesús hubo heraldos, ¿sí? Los Reyes Magos, por ejemplo, o la venida de Juan Bautista es considerado un heraldo de Jesús también. En tiempo de Mahoma había Rusbé, ¿no? Salmán era el heraldo de, de Mahoma. Entonces, en toda revelación, el profeta siempre ha venido con un heraldo, ¿sí? Entonces, yo pienso que en mi humilde punto de vista, definitivamente no es manifestación de Dios. Y segundo, era solamente mencionar estos espacios que siempre hay un heraldo. Gracias. De nada. Porque los reyes, ¿recuerdan cuando venía un rey a un pueblo? Primero que venían, cuando un rey venía a un pueblo, ¿qué cosa venía primero? Y venían los mensajeros Los que heraldos, ¿no? anunciaban la Con sus llegada. trompetas. Claro. Las ¿Sí? trompetas. Las Mm, trompetas. trompeta. Entonces, había mucha gente ah, eh, que eran los heraldos y que, de cierta manera, preparaban a la gente. En tiempos del BAP, a alguna gente, el BAP le dijo a alguna gente, ustedes van a alcanzar la manifestación de Dios, ustedes van a alcanzar la presencia de aquella que Dios era manifiesto. Entonces, era toda parte de un proceso de preparar a la gente para la venida de, de la nueva manifestación. ¿Vas a hablar o te vas a la cama? Voy a hablar por los codos. Ya. Ya. Que vaya a la cama. Bahá'u'lláh menciona al Bab en algunos de sus escritos en árabe como el Mubashir. El Mubashir quiere decir el anunciador, que anuncia. Y en el Corán aparece la palabra al-Qayyam, el que se levanta. Y después al-Qayyum, el que se manifiesta. San Juan el Bautista. San Juan el Bautista aparece ya en el Corán. Aparece como un profeta menor. No un profeta mayor, sino un profeta menor. Hubo profetas menores y profetas mayores. Y el Bab menciona que nosotros las manifestaciones provenimos de la escuela de Dios. Y yo, dice el Bab, una afirmación asombrosa, dice, y yo comisioné a esos profetas. Asombroso. He dicho. Muchas gracias, muy bonito su comentario. Boris, muchísimas gracias. ¿Un gusto? Ha sido una Gracias. excelente tarde de aprendizaje. Y espero Bueno, que con no este sea aprendizaje, que sean pronto nuevamente. Muchas gracias. Gracias a todos.
Con este Ya, aprendizaje me voy a dormir. También, Boris, yo quiero agregar mi gratitud y para su presentación. Siempre cuando estoy en tu presencia, aprendo mucho. Así que muchas gracias. Gracias. Yo también. Con mucho amor y con mucha humildad. Gracias, de verdad, a todos. Gracias, Boris. Siempre nos ponemos felices de tenerte. Gracias. Y un abrazo a todos. Un abrazo a la distancia, Boris, amigos todos. Allahu Akbar. Adiós. Muchísimas gracias. Tengo una buena semana y buena vida y en este mundo y en el venidero. Y nos vemos allá, si no en este mundo. De nuevo, seguro. Sí, claro que sí. Adiós, amigos. Bien. Adiós. Será hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Carlito, ¿te vas a despedir de Pedro? Ah, don Pedrito. A ti te van. Bueno, gracias. No dijo. Voy a echar. Víctor, ¿no iba a cantar la señora Juanita? No, que está enfermita de la hicimos un garganta. convenio nosotros. Sí. Está delicadita de la garganta. Sí, pero te voy a dar una sorpresa el domingo. Ah, el domingo tenemos sorpresa. En las oraciones de domingo. Te va a cantar algo que a ustedes les va a gustar mucho. Con Dios te la. Este es un adelanto nada más. Sí, un adelanto. Es que anoche estuvo muy bueno, Juanito. Ay, gracias. Gracias a ustedes por todas esas charlas bellas que nos dan tanta paz, tanta tranquilidad y tanta sabiduría. Tanto aprendemos mucho. Buenas tardes. Gracias a los amigos que nos acompañan lunes a lunes. Si Dios quiere. Y el domingo en la noche. Y el domingo. Que hay una sorpresa por Juanita. Exacto. Chao Lois, porque está. Francia, Lois ya que la estoy viendo ahí. Lois está. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Querida Livia, emérita, un besito grande. Uy. Un abrazo grande. Ok.